Hola, buenos días, profe. El día de hoy les estaré hablando junto con mis compañeros sobre las alteraciones de la atención, la conciencia y las enfermedades que se presentan en los que se presentan estos síntomas. A continuación los dejaré con mi compañero Manuel que les hablará sobre los signos de la conciencia. Bueno, para comenzar, tenemos el primer signo de la conciencia, el cual es la obnubilación, que se refiere a un estado mental alterado caracterizado por una confusión, una falta de claridad mental y la dificultad de concentrarse o mantener la atención. Las personas que experimentan obnubilación pueden parecer desorientadas o tener dificultades para procesar información y tomar decisiones. También tenemos el estado de somnolencia, el cual es un estado de cansancio, sueño ligero, que provoca una sensación de dormir, el cual se caracteriza por una disminución temporal del estado de alerta, la capacidad de atención, la cual también puede ser causada por falta de sueño, un trastorno secundario, medicamentos excesivos, condiciones médicas subyacentes o simplemente por el ritmo natural del cuerpo durante ciertos momentos del día. Tenemos la letargia, el cual es un estado de somnolencia o falta de energía que lleva una marca disminución en la actividad física, el cual se caracteriza por la sensación de apatía, fatiga, lentitud en las respuestas físicas y mentales en esta condición. Las personas que la experimentan suelen sentirse cansadas, desmotivadas por alguna actividad física, tener dificultad para concentrarse o realizar tareas cotidianas. Tenemos el sopor, el cual es un estado de somnolencia o letargia extrema en el que si una persona está prácticamente incapaz de mantenerse despierta en su entorno, eh, como manifestándola como un sopor. La persona esta puede experimentar una disminución significativa en la capacidad de respuesta o estímulos externos que pueden demostrar una respuesta limitada o nula a una estimulación externa. Coma. El coma es un estado de profunda conciencia, de profunda inconsciencia, en el que una persona se encuentra completamente insensible a su entorno y no responde a ningún estímulo externo, como el sonido, el dolor, el tacto. Durante este coma, una persona no muestra ninguna actividad consciente y no puede ser despertada. Esta puede ser presentada por diferentes causas externas como traumas craneoencefálicos y accidentes que refieran en todo el lóbulo. Tenemos el estado de conciencia mínima, el cual es un estado clínico en el que una persona muestra evidencia mínima pero clara conciencia manual, aunque de forma intermitente. En comparación con el coma, eh, esta, en esta las personas pueden mantener un estado, como dice, como un estado de conciencia mínima, pero pueden demostrar respuestas limitadas, pero discernibles a estímulos externos, como seguir instrucciones o simplemente mostrar signos de emociones o sensaciones. Sin embargo, estas respuestas son inconscientes y pueden variar de la intensidad. El estado de conciencia mínima se considera una forma de alteración más leve que el coma, pero más profunda que un estado vegetativo. Bueno, y ahora continuando con esta serie de signos, seguimos con el estado vegetativo, que también es conocido como el estado de vigilia sin respuesta. Es un estado de conciencia alterada
en el que una persona parece estar despierta, pero no muestra ninguna evidencia de conciencia y no muestra ninguna evidencia de conciencia de sí misma ni del entorno. En este estado la persona puede abrir los ojos y tener ciclos de sueño y vigilia, pero no responde a una muestra de evidencia de procesamiento cognitivo o la capacidad de comunicación significativa. En ese orden de ideas sigue la muerte cerebral, que se refiere a la completa e irreversible pérdida de todas las funciones cerebrales, incluyendo la actividad del tronco cerebral que controla las funciones vitales del cuerpo como la respiración o el ritmo cardíaco. En otras palabras, una persona con muerte cerebral es incapaz de respirar por sí misma. En este estado totalmente es legalmente equivalente a una muerte y se considera el punto final de la vida de una persona. Ahora seguimos con los síntomas y empezamos con el delirium, que es un trastorno neurológico agudo y reversible, que se caracteriza por una alteración repentina en la conciencia y la capacidad de atención. Las personas que experimentan el delirium pueden presentar confusión, desorientación, agitación, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones y dificultades para mantener la atención. Siguiendo viene el estupor, que es un estado de conciencia alterada en el que una persona está completamente desorientada y tiene una capacidad muy limitada para responder a estímulos externos. En este estado la persona es consciente, o sea, la persona puede estar consciente de su entorno, pero muestra una marcada disminución en la capacidad de respuesta y de actividad motora que éste puede proporcionar. Puede haber una falta de respuesta a preguntas o estímulos táctiles y la persona puede permanecer inmóvil o con movimientos muy limitados. Ahora vienen estados crepusculares que se refieren a los periodos de confusión y desorientación que pueden ocurrir en ciertos trastornos neurológicos o psiquiátricos durante estos estados. La persona puede mostrar comportamientos anormales como hablar de manera incoherente o no reconocer a las personas cercanas. Estados oniroides. Este es un estado de la conciencia alterada en la que la persona experimenta una mezcla de realidad y sueño. Durante este estado, la persona puede experimentar alucinaciones vívidas, visiones oníricas o sueños que se entrelazan con la percepción de la realidad. Esto puede llevar a una desorientación temporal y a una dificultad para distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la imaginación. Los trastornos mentales en los que se pueden observar algunas de las alteraciones de la conciencia. En primer lugar, tenemos el trastorno de la personalidad. Este se caracteriza por patrones persistentes de pensamientos, emociones y comportamientos que se desvían significativamente de las expectativas culturales y que causan dificultades en el funcionamiento personal y social. Segundo, trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, se caracterizan por la presencia de síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Tercero, trastorno de estrés postraumático, TEPT. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede desarrollarse después de experimentar o presentar un evento traumático. 4. Trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, bulimia o los atrancones de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno de atrancón, implican una alteración en la relación de la persona con la comida, el peso y la imagen corporal. Estos trastornos pueden afectar la conciencia
del propio cuerpo y la percepción de la alimentación. Quinto y último, trastorno de ansiedad. En estos trastornos de ansiedad, las personas pueden estar constantemente alertas y atentas a posibles amenazas en su entorno. Esto puede llevar a una hiperactivación de la conciencia en relación con el peligro percibido, lo que puede resultar un síntoma de hipervigilancia, que es la preocupación excesiva y ataques de pánico. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Daniela Torres y en compañía de mis compañeras Sharik de la Cruz y Yurleidis Torres abordaremos la separación entre signos y síntomas presentes en las alteraciones de la atención. Como primer signo tenemos la prosexia. La prosexia, también conocida como inatención en algunos casos, implica una reducción máxima de la disposición atencional, es decir, una ausencia total de atención. El término aprosexia es utilizado frecuentemente para referirse a la falta total de atención, como en el caso del coma, mientras que la inatención se utiliza específicamente para describir un tipo específico de alteración, en la que la persona parece prestar atención únicamente a sus contenidos mentales, mostrándose en algunas ocasiones ensimismada y manifestando una incapacidad para cambiar el foco de atención. Esta alteración puede observarse tanto en estados orgánicos agudos como en trastornos mentales. Por ejemplo, podría manifestarse en el estupor melancólico o en la fascinación atencional que pueden llegar a provocar las alucinaciones. Como segundo signo, tenemos la hipoprosexia, que se trata de la disminución de la capacidad atencional, es decir, aquí la persona estaría presentando una capacidad disminuida para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un objetivo. Se trata de un trastorno que destaca por la incapacidad de prestar atención persistente a una determinada actividad, objeto o vivencia. Son personas que se distraen muy fácilmente y que les cuesta mucho focalizarse en una sola tarea. Como tercer signo tenemos la hiperprosexia, muchas ocasiones denominada como hiperconcentración o estrechamiento de la atención, distinguida principalmente por una concentración excesiva, tenaz y constante sobre un estímulo, o también puede ser por un grupo de estímulos, con exclusión de otros que suceden alrededor de la persona, lo que lleva a una desatención al resto de los estímulos. Como la mayoría de las alteraciones atencionales, este tipo de anomalías se producen en personas sin psicopatología, aunque también puede llegar a estar presente en pacientes que presentan trastornos depresivos, trastornos obsesivos o trastornos psicóticos, entre otros. Tenemos también la distraibilidad. Esta es muy importante porque se aborda mucho en diferentes trastornos. Y bueno, la distraibilidad es en donde la persona puede ser fácilmente distraída por estímulos externos o pensamientos internos, lo que dificulta su capacidad para mantener el enfoque en una tarea o situación en particular. Como quinto signo tenemos la labilidad atentativa emocional. Básicamente se refiere a la alteración en la capacidad de prestar atención debido a los cambios emocionales. Específicamente se da en momentos de estrés o ansiedad. Es decir, cuando una persona está bajo estrés o ansiedad, su capacidad para mantener la atención puede variar rápidamente. Puede ser difícil de diferenciar de la distraibilidad, ya que ambas implican dificultades para mantener el foco de atención de manera constante. Estas dos están estrechamente relacionadas, ya que ambas pueden ocurrir en situaciones de estrés o ansiedad muy elevados. Y por último tenemos la inhibición atencional, que consiste en la capacidad para movilizar la atención. Este sujeto puede tener dificultades para dirigir su atención hacia ciertos estímulos o simplemente cambiar su foco de atención según sea necesario. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la negligencia atencional, que es un síndrome que puede ser causado por una lesión en el cerebro, usualmente en el lado derecho. Además de no prestar atención, la persona puede tener dificultades para moverse y puede ignorar o no notar lo que puede estar sucediendo en un lado de su cuerpo o en el espacio que lo rodea. Por ejemplo, una persona con este síndrome podría comer solo una comida de un solo lado del plato o vestirse de un solo lado del cuerpo. Seguimos con la
fatigabilidad de la atención, que es cuando la persona se cansa de prestar atención después de un tiempo, lo que lleva a cometer errores, lo conlleva a cometer más errores y un rendimiento deficiente en las tareas. Esto puede ser causado por factores cerebrales, es decir, por causas como traumatismos, tumores, procesos mentales, entre otros. Seguimos con la apatía atencional, que es una considerable falta de interés en los eventos del entorno, incluso cuando serían interesantes para la mayoría. Esta falta de atención puede observarse en condiciones cerebrales, como la esquizofrenia, y también puede ser causado por factores como la fatiga extrema y la falta de sueño. En 10º punto también tenemos la perplejidad atencional, que esta es una alteración cualitativa de la atención en la que la persona no puede comprender plenamente el significado de los fenómenos que están ocurriendo a su alrededor. Esto resulta en una sensación de extrañeza y una dificultad para comprender sus propias acciones y las circunstancias que lo rodean. La persona afectada no puede sintetizar adecuadamente el contenido de su atención, lo que dificulta su comprensión en el entorno. Tenemos también la pseudoprosepsia. Es una falta de atención en el entorno, a pesar de mantener conservada la capacidad atencional. Puede deberse a otros factores como las distracciones internas o la falta de intereses en el entorno. Por último, en los signos tenemos la paroprexias, que en otras palabras la persona puede prestar atención, pero lo hace de una manera inapropiada, o enfocarse en aspectos irrelevantes o no deseables de su entorno. Esto puede resultar en dificultades para concentrarse en lo que realmente importa o desviarse constantemente de las tareas o situación. Gracias. Ok, ahora abordaremos los síntomas presentes en esta alteración. Como primero tenemos problemas de distraibilidad y sesgos atencionales. La distraibilidad se caracteriza por presentar una atención inestable. El sujeto trata de atender a muchos estímulos durante poco tiempo e ir intercambiando el foco atencional frecuentemente. Además, suele ir acompañada de inquietud. En general, cuesta mucho centrar la atención de los pacientes, que cambian de conversación continuamente, saltando de un tema a otro y son atrapados por cualquier estímulo que aparezca en el ambiente. De hecho, la distraibilidad es uno de los criterios diagnósticos en el DSM-5. En relación a las alteraciones de atención selectiva, tenemos también los sesgos atencionales, que brevemente descritos consisten en la tendencia a dirigir la atención selectiva y prioritariamente hacia el procesamiento de la información que es relevante para la persona, porque, por ejemplo, es congruente con sus miedos, preocupaciones o su estado de ánimo. En el caso de los episodios de pánico, la atención tiende a dirigirse de manera sesgada y preferencial hacia las señales interoceptivas de ansiedad. Por ejemplo, palpitaciones, mareos, sensaciones de hormigueo, y en el caso de trastornos alimentarios hacia la información relacionada con el cuerpo y la comida, o en la hipocondría hacia la información relacionada con la enfermedad. Como segundo, tenemos déficits en la atención selectiva, vigilancia y concentración en la esquizofrenia. Los déficits en la vigilancia se pueden mostrar por la dificultad para detectar determinados estímulos objetivos, lo que denomina errores por omisión, o porque la persona se confunde y detecta estímulos de manera errónea, lo que ya se denomina aquí en este caso errores por comisión. Este tipo de déficits se puede encontrar tanto en personas sanas en condiciones especiales, como por ejemplo tras una deprivación del sueño, como en personas con trastornos mentales, fundamentalmente en esquizofrenia y TDAH.
En estudios donde se comparan pacientes con esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar, se han encontrado que los pacientes esquizofrénicos tienen más dificultades para distinguir entre estímulos importantes y no importantes, incluso cuando no están experimentando síntomas psicóticos. Sin embargo, no todos los pacientes con esquizofrenia tienen el mismo problema de atención. Aquellos son síntomas más graves, aquellos con síntomas más graves tienden a tener dificultades de atención a largo plazo, de manera más persistente, lo que podría ser una señal de que son propensos a tener esquizofrenia en el futuro. Como tercero, tenemos déficits en la atención selectiva en episodios maniáticos, trastorno de ansiedad, trastornos psicóticos y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Por parte del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la distracción fácil es uno de los síntomas centrales. Los niños con TDAH pueden tener dificultad para concentrarse en una tarea debido a su tendencia a distraerse con estímulos irrelevantes. Esto puede hacer que eviten tareas que requieran esfuerzo mental, sostenido y se centren en actividades más atractivas o estimulantes en ese momento. Las personas con TDAH a menudo tienen problemas a la hora de mantener su atención. Esto hace que experimenten dificultades al realizar tareas, pues pueden olvidarse muy fácilmente de las cosas y cometer errores a raíz de esto. Sin embargo, estas personas pueden mantener su atención duraderamente cuando están motivadas en la actividad que estén realizando. En pacientes con trastorno psicótico, especialmente en la esquizofrenia, los problemas de atención selectiva y la tendencia a distraerse, en la década de 1960, McGee y Chapman describieron quejas típicas de pacientes esquizofrénicos, como sentir que las cosas suceden muy rápido y no poder captarlas, o sentir que están prestando atención a todo, pero en realidad no están prestando atención a nada. Sin embargo, la investigación sugiere que los pacientes con esquizofrenia son más pronunciados en la etapa de control de la selección, es decir, en la capacidad para identificar y prestar atención a los estímulos relevantes, en lugar de la etapa de implementación de la selección, que es el proceso de procesar los estímulos relevantes y suprimir los irrelevantes. En el caso de los episodios maniáticos, la distrabilidad también es un síntoma muy característico que se suele acompañar de otras manifestaciones como la fuga de ideas o el habla distraída. En general, cuesta mucho centrar la atención de estos pacientes, que cambian de conversación continuamente, saltando de un tema a otro, como les había mencionado, y son captados por cualquier estímulo irrelevante que aparezca en el ambiente. Desorientación temporal. Esta hace parte de las alteraciones de la orientación que son frecuentes en síndromes amnésicos neurocognitivos, intoxicaciones por sustancias o medicamentos y otras condiciones médicas que impliquen alteraciones graves del nivel de conciencia, aunque también pueden presentarse en trastornos mentales como los trastornos psicóticos, disociativos, depresivos, etc. La desorientación temporal se explora preguntando a la persona en qué momento del día nos encontramos, qué día de la semana es, el mes, el año, la estación. Es la más susceptible de verse alterada y puede darse como consecuencia de una amplia variedad de condiciones médicas y psicopatológicas. Cuando se evalúa el grado de orientación espacial en pacientes que están hospitalizados, hay que tener en cuenta que el mismo entorno, o sea, la hospitalización, puede llevar a los pacientes a cometer errores en la apreciación del transcurso temporal. Y por último, laguna temporal. Esta es la ausencia de registro de acontecimientos mientras se está realizando una tarea controlada por el procesamiento automático. El sujeto se queja de un espacio en blanco en la conciencia temporal, es decir, no recuerda los acontecimientos ocurridos durante un periodo de tiempo en el cual, sin embargo, estuvo realizando una tarea automática. El individuo no recuerda porque no ha estado atendiendo conscientemente a los estímulos del entorno y además no ha ocurrido nada importante o relevante. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Giret Manga y les estaré hablando sobre los trastornos mentales que se pueden observar en la alteración de la atención. En primer lugar, tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
TDAH, caracterizado por las dificultades persistentes a la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Segundo, esquizofrenia, un trastorno mental grave que afecta la percepción, el pensamiento y el comportamiento y que puede incluir dificultades para mantener la atención. Tercero, depresión. Aunque asociamos principalmente la depresión con el estado de ánimo, la depresión también puede afectar la capacidad de concentración y atención. Cuarto, trastorno bipolar. Este está caracterizado por cambios externos en el estado de ánimo que pueden influir en la capacidad para mantener la atención. Y quinto, trastorno de ansiedad. Algunos trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizado, pueden provocar dificultades para concentrarse debido a preocupaciones o miedos constantes.